Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigos inversionistas, bienvenidos una vez más a su podcast Florecer Inmobiliario. Hoy estoy muy contento de que está conmigo mi buen amigo Gerardo Espinosa. Él es gerente de proyectos de JF Inversiones, él es arquitecto, pero estoy muy entusiasmado porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre las inversiones inmobiliarias. Pero para esto quiero iniciar primero, pues darle la más cordial de bienvenida a mi buen amigo Gerardo. Bienvenido, Gerardo. Hola, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Esperemos aportarle a toda la gente que nos escucha un gran contenido de valor el día de hoy. Por supuesto, sí, el asunto que consideramos tocar este tema es porque ahorita hay mucha oferta de inversión. Existen muchas herramientas donde uno puede invertir, hay franquicias, hay criptomonedas, hay CETES, y hay una serie de maneras, crowdfunding, hay una serie de maneras cómo se puede invertir, pero de manera particular, y en virtud de que mi buen amigo Gerardo es un especialista en la materia, pues por eso es que consideramos que el tema de inversiones inmobiliarias podría darnos un poco de luz, sobre todo a todas aquellas personas que quieren conocer un poco del mundo inmobiliario. Oye, Gerardo, a ver, vamos entrando ya al fondo del tema. ¿Por qué inversiones inmobiliarias? ¿Por qué no invertir en otras plataformas, en otros instrumentos, en otras herramientas? ¿Por qué particularmente tú sugieres que sea las inversiones inmobiliarias? Ok, yo recomiendo en general las inversiones inmobiliarias como un instrumento de inversión, realmente por el equilibrio que se tiene de la relación riesgo, la rentabilidad que se tiene. ¿Por qué es esto? Porque a lo mejor tenemos otra serie de instrumentos que si bien sí dejan más rentabilidades, pero evidentemente los riesgos son muy altos, o a lo mejor en otros casos, como podrían ser el caso de los CETES, donde pues son un bajo riesgo, pero tenemos muy baja rentabilidad. Son conservadores ese son tipo de instrumentos, ¿no? Son muy conservadores, exacto, como inversión. Entonces, llegando a un punto de equilibrio, en realidad los bienes inmuebles siempre han sido categorizados por su confianza que genera ante el mercado, porque es un bien tangible. Entonces, eso es una gran ventaja sobre otros vehículos de inversión en general. Y además yo creo que culturalmente los bienes y raíces pues ya tienen cierta, como tú lo dices, mucha confianza por la historia y por ser un bien tangible. Pero sabemos que hay nuevos instrumentos como que están en boga ahorita precisamente, como los Bitcoin, criptomonedas y todas esas herramientas. Pero evidentemente yo creo que el que lleva la delantera ahorita son los bienes y raíces. Claro, y mucho depende que se puede controlar la volatilidad, que es una manera que los desarrolladores tenemos de controlar cómo se van haciendo los incrementales de precio, podemos hacer proyecciones de plusvalía. Es un negocio que controlamos más nosotros, entonces esa es una gran ventaja también en la índole, por ejemplo, en JF Inversiones. Claro. Por ejemplo, aquí me gustaría que nos explicaras, Gerardo, dentro del universo inmobiliario, pues existen modalidades, por decir de algún modo, modalidades que se le conocen ya de manera más técnica, como todo lo relativo al asunto especulativo, al asunto patrimonial, al asunto de tierra. Me gustaría que nos ayudaras a explicar para que las personas que nos están escuchando entendieran, porque yo creo que hay una confusión y es importante, y dentro de los ejercicios que tenemos en este podcast es precisamente ir clarificando para tener mayor idea de cómo se conceptualiza en sí el mundo inmobiliario. Si gustas empezamos con Claro. con tierra o con lo que Sí. consideres. En general, mira, yo para dar una recomendación a un inversionista, lo que requiero primeramente es saber algunos parámetros. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor puedo hablarte de todo el mundo inmobiliario y le vamos a ahondar las generalidades de cada uno de los mundos que existen. Pero para poder ingresar a este mundo a invertir, realmente es conocer un poco del perfil del inversionista. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor no es compatible simplemente la aversión al riesgo que pueda tener este inversionista, el tiempo esperado del retorno de inversión, o simplemente el monto de inversión también es un factor determinante, claro, en qué medio puedes ingresar, ¿no? A grosso modo se categorizan en tres mundos, ¿no? Que es el mundo de la tierra,
Existe el mundo especulativo y existe el mundo patrimonial. Digo, en el mundo de la tierra, pues básicamente es la adquisición per se de los terrenos, como para poderlos trabajar a futuro para comercializar o montarles en un proyecto a futuro, ¿no? Entonces, ese es uno de los mundos que existen. Y ahí, por ejemplo, del mundo de la tierra, ¿qué ventajas consideras tú que se puede ver como un vehículo de inversión adecuado? Claro, las ventajas es la seguridad que te puede llegar a dar, ¿no? O sea, porque al final, pues es un bien que es lo más tangible posible dentro de todos, pero pues también evidentemente tiene algunas desventajas, ¿no? Que son lo más fuerte, la liquidez. Esa liquidez es el tema de no poder simplemente comercializar o tener tangibles esos bienes. Sí, o el costo de oportunidad que le llaman, ¿no? También. Claro, así es. El hecho de no tener esa liquidez no te da la facilidad de poder invertir a lo mejor en otros vehículos también y diversificar tu portafolio. Sin embargo, bueno, no todo es miel sobre hojuelas, también existen desventajas en esa parte, ¿no? Sí, claro. De la adquisición de la tierra. Sí, existen desde temas de invasiones. Ya nos ocurrió a nosotros justamente, ¿no? Sí, también ya nos ocurrió. También tenemos problemas ahí a lo mejor de mantenimientos, problemas de que también la política urbana a lo mejor no tenga ese crecimiento a como se está proyectando y que pueda... Que se desoriente, exacto. Exacto, desvalorizar un poco, porque también es importante aclararlo. En el bien raíz se habla mucho del tema de la plusvalía, pero nunca se dice el tema de la minusvalía, y que muchos teóricos hablan de que no existe, pero claro que existe, hasta en niveles tierra, en niveles conjuntos. Habitacionales, comerciales, en general como bienes inmuebles, y se dan en casos muy excepcionales, a lo mejor dando casos concretos. Por ejemplo, tenemos una tierra en el cual a lo mejor le ponen al lado, pensando en arbitrariamente, una planta de basura. Entonces eso genera una minusvalía ante el mercado. Es parte de las desventajas. Exactamente. Y bueno, también las ventajas es que si le atina uno y de acuerdo a la planeación que tiene, el crecimiento y el desarrollo urbano va hacia ese lado, y si adicionalmente uno le monta un proyecto a través de un estudio de mercado bien analizado, pues lógicamente eso también puede jugar a un punto a favor. Claro, simplemente el hecho de montarle ya un proyecto per se ya le incrementa exponencialmente el valor a esa tierra. Sin embargo, en el asunto de la tierra hay una cosa que sí hay que reconocer, que ahí la inversión y el capital pues sí es pues medianamente considerable, ¿no? Esa es una desventaja para verlo como un vehículo. Y además, hay otro tema que considero que es importante de tocar, y existe una confusión ahí frecuentemente, es de que para generar una utilidad o una rentabilidad en bienes raíces, uno tiene que ver forzosamente que son negocios a mediano y largo plazo, no son negocios que se den ipso facto, ¿no? Claro, mínimamente en un vehículo de inversión, pues estamos hablando de 1 o 2 años para empezar a recuperar un poco del capital de que invertiste. O empezar a medir un poquito, exacto, ¿no? Simplemente. Digo, y eso es en el mejor de los escenarios, porque hay otros mundos, como son el caso del patrimonial, que pues son proyecciones a más largo plazo. Bueno, y aprovechando que estás en el patrimonial, sería bueno que nos dijeras un poquito más, nos ayudaras a desmenuzar cómo se conceptualiza en el mundo y en el universo inmobiliario la parte patrimonial. Claro, es muy sencillo. En la parte patrimonial, mira, es a toda aquella persona que lo que conceptualiza es un tema de rentas, ¿no? De rentas. De ahí es de cajón, eso es lo que se puede evaluar. ¿Por qué? Porque los tiempos de inversión son mucho más largos, las rentabilidades evidentemente son un poco más bajas, pero lo que se busca es la seguridad en eso. Entonces, ahí tú hablabas ahorita de perfiles, ahí en esos casos son perfiles que son por lo general más conservadores. Correcto. Y que pues tienen un capital suficiente pues para dejarlo enterrado. Exactamente, que no requieren esa liquidez inmediata, lo que buscan es un cash flow. Ok, y por ejemplo, uno de los temas que son medulares en hablar de temas de renta o en hablar de asuntos patrimoniales es el asunto que muchos se hablan, las personas que son especialistas en materia hablan del cap rate. Correcto. Hablan de esa rentabilidad que genera las rentas, pero sería importante que nos dijeras cómo lo podemos entender mejor, de manera más clara, porque a veces hay muchos conceptos que se manejan en inglés, y a veces lejos de ayudar, pues generan un poquito más de confusión. Claro, como para clarificar este concepto que en realidad nos sirve para equiparar un bien con otro y poder decir cuánto nos conviene más, lo que se hace es ese índice llamado cap rate. Que el cap rate, a grosso modo, para ponerlo, es
tú vas a poner los ingresos netos de lo que te genera el inmueble. Esto es considerando todas las rentas, menos toda la parte de todos los gastos que vayas a tener. Entonces eso te da el ingreso neto, que es anualizado, para tener tasas anualizadas y manejarse equiparablemente contra tus vehículos. Y sobre todo en función del ingreso que estás comprando, ¿no? Del Claro. bien inmueble, ¿no? Ajá, Digo, es el parámetro eso. importante. Exactamente, y lo vas a dividir todo eso entre el valor del inmueble que tú vas a adquirir. Entonces eso ya te da un porcentaje. Ese porcentaje pues va en función mucho en realidad del tipo de bien inmueble, de las tasas de ocupación, de lo apetecible o no dentro de mercados, porque es importante aclarar que indistintamente de dónde lo pongas el bien inmueble, sí es importante evaluar con un especialista, un desarrollador, el qué tan conveniente también es esa parte de la adquisición del inmueble, porque pareciera un vehículo muy atractivo la renta, pero que en ocasiones a la hora de sacar el cap rate, pues no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque luego me llegan a consultar de, oye, ¿y entonces en qué invierto? ¿En departamento? ¿Invierto en comprar una casa para rentar? ¿O compro comercio para rentar? ¿Oficinas? ¿Qué es más conveniente? Porque dentro del mundo patrimonial se categoriza en diferentes puntos, como Exacto. tú lo mencionas, ¿no? Incluso lo que está de boga ahorita, pues mucho es el asunto de los usos mixtos. Claro, el tema de los usos mixtos es algo que viene a revolucionar las inversiones inmobiliarias en temas de renta. ¿Por qué? Porque al generar una mezcla de usos, lo que hace también es variar y jugar un poco con los riesgos que tiene cada uno de los usos implícitamente, así como las tasas de ocupación. Adicional a ello, todavía potencializa el uso de uno u otro. ¿Por qué? Porque hablamos a lo mejor el caso específico de la vivienda con el comercio. El hecho de existir un comercio per se necesita de la gente o de la vivienda para poder ser viable como vehículo. Entonces eso lo que hace es potencializarlo y consolida la zona, hace que sean ciudades más vivas, más caminables. Entonces esa es una gran ventaja en realidad de los usos mixtos. Sin embargo, bueno, pues sí de por sí es difícil invertir en un bien tan tradicional como es el habitacional, pues ya hacerlo en conjunto de usos mixtos, luego, o sea, invertir en oficinas, invertir en comercio, pues está más complicado porque se requiere más inversión, pero ahí pues hay también nuevos modelos que te permiten hacer una mezcla de un portafolio para tener ese equilibrio que tú dices. Claro, así es. Ese, por ejemplo, es el caso de los pools de renta, ¿no? Donde vas a equilibrar un poco la parte de lo comercial con la parte de comercio, la comercial con la habitacional, y adicional a eso, por ejemplo, existen también los instrumentos como las fibras. Las fibras. Entonces, Sí. las fibras inmobiliarias en donde van a tener una serie de portafolios, existen también los crowdfunding, etcétera. Entonces, hay varios vehículos en realidad para el tema de rentas, ¿no? Sí, aunque el crowdfunding yo creo que tiene un poquito de connotaciones distintas, porque ahí se está invirtiendo básicamente para el desarrollador inmobiliario. Correcto. Es decir, son unidades, sabemos que acaba de tener vigencia la ley FinTech, que es la que permite que algunos organismos privados regulen la inversión y la canalicen a desarrollos inmobiliarios previo análisis y previo a la especialización que tienen estos organismos. Pero ahí lo que se invierte, y ahí la gran ventaja es que se invierte desde cantidades muy pequeñas. Sin embargo, se invierte en temas de desarrollo, sí, que es ya el tercer integrales. mundo propiamente. Para acotarlo un poco, a lo mejor el tema patrimonial, y para que quede muy claro, en realidad es cuando hablamos temas de renta, no hay Rentas. más. Así tal cual, el concepto, renta. Toda persona que te dice, compro para rentar, pensándolo como en un flujo de caja, realmente voy adquiriendo este flujo que puede ir variando en función de los usos. Más bien ahorita les doy un parámetro de cuáles son en algunas de las ciudades de la República o promediadas del uso, y pues ya de ahí lo que buscan es justamente ganar, por un lado por cash flow y el otro por la plusvalía que pudiera generar. Más o menos en temas habitacionales, estamos hablando de que se le gana un 5 o 6% en cash flow anualizado, ya ingreso netos, tal cual. Del cap rate que señalabas. El cap rate que señalaba hace un tiempecito. Entonces, de ahí, por ejemplo, temas comerciales a lo mejor puede llegar a lo mejor un 8 o 9%, temas industriales igual 9, 10%, y a lo mejor oficinas, que se ha dado los casos, 10, 11%, pero que temas también como la pandemia, pues llegan a mover un poco estos indicadores, porque es importante aclararlo
a la gente que nos escucha, no son reglas. O sea, esto es en las mejores de las condiciones, ¿no? Esos son estándares. Que puedes llegar a un poco más, sí, en realidad en función de que estén las condiciones como para que el mercado no tenga una sobreoferta en esto y que tenga la demanda equilibrada. Pero esos porcentajes también varían en relación a que los bienes inmuebles cumplan con ciertas características de que el mercado los acepte, que tengan deseabilidad, porque insisto en esa parte, yo creo que es importante dejar claro de que no todos los bienes inmuebles generan plusvalía, no todos los bienes inmuebles pueden ser buenos objetos de inversión, porque si no tienen condiciones de mercado, pues lógicamente esos parámetros pues se desploman. Claro, es correcto. Simplemente desde temas de ubicación, temas de temporales también, de dinámicas de mercado, de entender toda una serie de contextos tanto políticos, económicos, urbanos, como para lograr ese resultado efectivo. Porque adicional a eso, no solamente vas a buscar el cash flow y que se rente, sino lo que buscará esta persona que está en el tema patrimonial es que agarre cierto valor con la plusvalía que va a generar este bien inmueble. Entonces, digo, quedando de un lado aparte el cash flow que te puede generar, la ventaja es la plusvalía. Que esta plusvalía, pues también va en función de las mismas connotaciones, ¿no? Que tengamos ubicación, las consolidaciones a nivel urbano, en algunos casos hasta las verticalizaciones de las ciudades. Entonces, y que mucho tiene que ver en realidad de que también estratégicamente a nivel ciudad estén localizadas estos desarrollos, ¿no? Y que también conceptualizados sean por los desarrolladores, los cuales tenemos una responsabilidad con las ciudades. Y en suma, por ejemplo, aquellos que quieren invertir en temas patrimoniales, Sí. ¿qué consideraciones crees que tienen que rescatar para tener esos porcentajes de lo que estamos hablando? Ok, o sea, esas consideraciones podrían ser una, la más importante que yo les diría, es que el desarrollador sea serio, eso es muy importante. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues básicamente es por un portafolio ya medido de proyectos consolidados previo. Exactamente. Uno también importante es la ubicación, o sea, temas donde tenemos infraestructura suficiente, eso favorece exponencialmente el tema de la plusvalía. Entonces, el que sea más apetecible en temas de renta, o sea, simplemente cuando tienes cerca hospitales, escuelas, servicios públicos, simplemente son muy, muy, muy apetecibles esos productos ante el mercado, al menos en tema vivienda, y ya sabemos que en la vivienda trae una inercia con la parte comercial, entonces justamente hay zonas consolidadas, por ejemplo, para oficinas, para comercios, para habitacionales, que si los vas ligando poco a poco, van haciendo que suba el valor del inmueble. Entonces, aquí ya para concluir la parte patrimonial, que es en sí el tema de rentas, pues desafortunadamente pues vamos pasando un episodio muy lamentable para este segmento, porque toda la pandemia vino y le pegó, pero con mucha contundencia y con mucha fuerza a esta parte, ¿no? Por fortuna ya empieza a haber una aceleración y ya se empiezan a clarificar los escenarios y esperamos que en corto plazo pues constituya, como originalmente ha sido, un vehículo de inversión rentable, confiable y desde luego retomo de que por lo general va enfocado a un perfil que es conservador, medio conservador, sí. Sí, es un perfil conservador que, mira, otra consideración que puede tomar en cuenta es el crecimiento propiamente de las ciudades, digo, de uno de los que se me pasa, a lo mejor a zonas donde hay inversión propiamente de otros sectores, pues hacen que venga un poco más de población a establecerse en las ciudades y eso pues ayuda también a consolidaciones urbanas. Entonces, al menos digo, como vehículos nosotros hemos estado monitoreando, es más, hace unos días hicimos el ejercicio de cuánto en la oficina era lo que estaban dejando nuestros desarrollos anteriores, los dos recientemente, y estamos hablando de tasas 10, tasas 12 anualizadas. De plusvalía. De plusvalía. O sea, al margen de lo que te pudiera generar como cash flow. Okay. Entonces, eso es importante sí tomarlo en cuenta. O sea, el hecho de cómo históricamente se han ido subiendo los valores al margen de que exista o no pandemias, porque de que van a existir problemas macroeconómicos siempre van a existir. Claro. Y fíjate que algo que ocurre frecuentemente es de que hay algunos doctores, abogados o algunas personas que tienen un cierto crecimiento económico que ven las inversiones inmobiliarias como un refugio y por lo general compran una esquina y se avientan toda la cantidad de locales comerciales y a veces pues tienen algunas
tienen algunos inconvenientes, pues porque Sí. no necesariamente el hacer locales comerciales por sí mismos implica de que se genere todo lo que platicamos. Claro, que en realidad ese ya es un tercer vehículo que sería el bien especulativo, ¿no? Del que platicábamos. En el bien especulativo, mira, existen esa gente, esos vehículos que la persona le mete un poco de capital para poder desarrollar. Ese es uno de los vehículos. En el cual pues depende mucho en realidad de tener un estudio de mercado adecuado, de tener un producto ya segmentado. La ubicación es sumamente importante. El hecho de que esté en una esquina no te va a garantizar el hecho de que se va a rentar o que se va a vender, sí, claro. ¿No? O sea, eso mucho depende, como te decía, el tema comercial es más sencillo en el sentido de que lo que necesitas es un área consolidada de nivel vivienda. Hay ciertos segmentos, porque también dentro de los locales comerciales, pues hay segmentos. O sea, ya hay productos para toda la clase, así como en muchos productos, igual autos, en aguas embotelladas, etc. Existen marcas, igual también aquí hay marcas y segmentos. No, y además es increíble cómo hay muchas empresas especializadas en análisis de mercado que incluso te permiten y te ayudan a conceptualizar ya el producto inmobiliario. Sí, es decir, así te es. dicen, ¿sabes qué? En esta área, en esta zona, hay un nicho desatendido en retail, hay un nicho desatendido en Supermercados, sí, o sea, te dan una claridad. Por eso, pues sin duda que es una herramienta que nosotros como desarrolladores pues lo utilizamos permanentemente, y la sugerencia es de que quien van a invertir en activos como los que estamos hablando, pues siempre deben de considerar esa parte. Sí, toda persona que vaya a invertir en activos debe considerar siempre la parte de mercado es vital. O sea, es de las primeritas que te va a mandar, al margen de lo que existan las factibilidades legales, factibilidades técnicas, ambientales. Entonces, sí es importante considerar, muy importante, el mercado. Adicionalmente, ya estamos en la parte especulativa que, como tú hablabas, en la parte patrimonial estás hablando de rentas. Ajá. En la parte especulativa estamos hablando de ventas, pero dentro de la venta pues hay una aldea enorme. Podemos hablar de asuntos de preventas, podemos hablar de Flipping. compra, del flipping. Sí, mira, para acotarlo un poco más el tema del especulativo, a lo mejor la persona de preventas, ¿no? Es esta persona que tiene un capital, que prospecta con un desarrollador el hecho de poder invertir con él. Entonces, esta persona lo que va a hacer es invierte ese capital. Normalmente se ofrecen descuentos ya cuando son en fases tempranas del proyecto por el tema del riesgo también que implica, ¿no? Y de ahí lo que proyecta esta persona es que al cerrar el desarrollo, lo que pueda es comercializar este bien inmueble ya plusvalizado, al margen de todos los descuentos que pudieran ofrecer o todas las facilidades de pago que pudiera darle el desarrollador. Entonces, ese es uno de los vehículos muy socorridos, realmente. Es más, en México es uno de los instrumentos más apalancados, exacto, en zonas, en la Ciudad de México al menos, que yo vengo de allá. No, y además es una fuente para el desarrollador importante. Claro. Y además es una fuente de inversión importante también para el inversor. Sí, claro, porque permite llevar una sociedad realmente, o sea, te apalancas con el capital del inversionista y él en contraparte pues se ayuda del desarrollo per se como para poder maximizar su inversión. Aunque hay dos procesos previos en el desarrollo inmobiliario que viene siendo pues, el Friends and Family y el otro es el capital semilla, ¿no? Correcto, el equity. Entonces, por ejemplo, la parte del equity, simplemente es lo que va a invertir el desarrollador para poder empujar el bien inmueble. Y la parte de Friends and Family es cuando tú tienes una serie de conocidos o referidos, los cuales están muy cercanos al desarrollador y en los cuales están dispuestos él a invertir, ya sea para quedarse en unidades o a lo mejor obtener una rentabilidad también, ¿no? Hay los casos híbridos, ¿no? También en esos casos. Y ahí, por ejemplo, ¿qué ventajas tú le ves en el asunto de las preventas, de llegar a una etapa temprana el desarrollo como es el Friends and Family? ¿Qué ventajas ves? Y también me gustaría que me dijeras brevemente qué desventajas ves en toda esta parte. Dentro de la parte de ventajas, yo te podría decir que puedes obtener un precio mucho menor realmente al que va a salir en mercado el producto.
Esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja. O sea, ¿no? que por sí sola le va a Incluso dar... hay muchos inversionistas que son cazadores de Así de es preventas, correcto, ¿no? de preventa. Lo que hacen es invierte en una preventa, vendo el inmueble, vuelvo a cazar otra, y así lo hacen. Que también hay muchos trucos ahí, bueno, muchos que dan el enganche y juegan ahí con algunos... Correcto, con créditos personales, familiares, etc. ¿no? O cuando llega el momento de entrega, pues mejor únicamente revende, ¿no? Exactamente. Que también ya los desarrolladores experimentados ya prevén todas esas hipótesis. Claro. Y no les permiten esos mecanismos. Esos mecanismos, exactamente. Sí, es correcto. Entonces, esa es una de las ventajas para la parte que invierte. Y para el desarrollador, pues simplemente es el poder apalancarse un poco más en toda esta inversión que realmente, hay que ser honestos, ¿no? El levantar proyectos de miles de unidades o de mínimamente cientos, pues es una inversión muy fuerte. Considerable. Entonces, Y la desventaja, pues yo considero que sería de que el desarrollador no cumpla. claro, esa es la más fuerte en realidad. La más fuerte, yo creo que es Sí. donde se tiene que tener mayor atingencia y donde se tiene que tener más cuidado porque ocurre frecuentemente también. Claro que para eso en realidad una de las maneras que se recomienda más es revisar portafolio, ¿no? De proyectos anteriores. No hay más. O sea, el primerito es ese, es cuántos proyectos ha cumplido, ¿no? No, y solamente yo creo que voy más allá. Una manera de investigar a un desarrollador es ir a preguntarle a los vecinos. Claro. Claro, o sea, ir a las colonias donde o a los se fraccionamientos, consolidó. con los desarrollos, y preguntarle casa por casa, y ahí va a haber un reflejo claro de... Exacto, es una sensibilidad muy clara del proyecto. Muy sencilla, ¿no? Yo creo que es altamente palpable. Y bueno, ¿qué más tenemos en La parte de especulativa. Hablabas ahorita de flipping. Sí, también digo, en esa parte, pues para resumirte qué es un flipping, es toda aquella persona que compra inmuebles, les mete un capital como para adaptar algunas cosas, para mejorarlo y poder comercializarlo, ¿no? Digo, creo que en eso tú ya tienes expertise realmente de bastantes unidades comercializadas, ¿no? Sí, fíjate que ahí pues tuve la oportunidad de estar bastantes años trabajando en muchas ciudades, particularmente en la parte noroeste del país, en donde vi una inversión altamente atractiva, altamente rentable, pero también donde se requiere demasiada especialización, porque ahí sí hay muchos riesgos ahí fuertes. Sin duda que el flipping es una modalidad dentro del mundo de las inversiones que es muy atractiva, pero pues sí se ocupa tener un conocimiento muy profundamente. Me ha tocado ver casos donde muchas personas sin tener conocimiento llegan, invierten y pues se convierte en una verdadera pesadilla, porque recuperar, el sacar un invasor, el que no hayan hecho una investigación previa, porque a veces se venden bienes adjudicados, o a veces uno compra, a veces incluso cesiones de derechos litigiosos, y es un verdadero problema, ¿no? Pero por supuesto que sí es una gran alternativa, pero también hay otras. Hay otros vehículos, en realidad, digo, sí es un instrumento muy útil, en realidad, el poder manejarlo con flipping. Digo, tiene muchos más riesgos y requiere también de conocimientos un poco más técnicos. Entonces, digo, es una más que técnicos, más manera. de mucha sensibilidad. Sí. De mucha sensibilidad. Y bueno, ahí hay muchos trucos, que ya los platicaremos ya en los próximos episodios. Hay muchos trucos para minimizar ahí los riesgos. Pero bueno, en sí, en la parte patrimonial es el asunto de la venta. Exacto. Vas a vender un inmueble, digo, ya hablamos de la preventa, el comprar en preventa para venderlo, hablamos del flipping y todavía tenemos otro vehículo que es esa parte que hacemos los desarrolladores per se, que es con capital, ya sea de inversionista, el equity o créditos en general, a lo mejor de instrumentos también bancarios. Lo que hacemos es aportarle un valor a la tierra y poder desarrollar unidades para comercializarlas. Ok, en suma, ¿consideras entonces que es una buena alternativa las inversiones inmobiliarias? Claro, es de las más rentables y más equilibradas en relación riesgo-rentabilidad. Es la más equilibrada, ¿no? Ajá, que pudieran tener realmente. Entonces, por eso, para poder justamente llevar esa correcta inversión, lo que yo siempre recomiendo es acérquense a especialistas al final de la historia. Digo, nada les cuesta el poder tocar la puerta de especialistas y que les diga, oye, yo tengo este capital, quiero invertirlo, y de ahí identifica realmente esta persona cuál es su perfil, porque también es eso. A lo mejor si tú tienes un perfil que tiene mucha aversión al riesgo y quieres invertirle propiamente a desarrollar, bueno, pues no estás adecuado a lo que tienes que hacer, sino a lo mejor eres un poco más conservador, tienes un capital y no tienes problema de dejarlo trabajando mucho tiempo, a lo mejor lo que puedes hacer es meterlo en un bien para rentarlo, ¿no?
O sea, es también la connotación de el perfil del inversionista. Eso es crucial realmente. Ok, y ya para finalizar, mitos y realidades. Sería bueno platicar ahí cuáles son los mitos que hay en el mundo inmobiliario. Yo te puedo decir que es falso completamente de que todos los bienes inmuebles suben de valor. Ahorita lo platicábamos. Claro. ¿No? Sí, no, o sea, dentro de los mitos, uno, el más socorrido es todos los bienes inmuebles plusvalizan. No, eso es mentira. No todos los bienes inmuebles plusvalizan por la sencilla razón de que dependen de las consolidaciones urbanas. O sea, a lo mejor te digo varios ejemplos. Es uno, a lo mejor ponen una planta de basura, eso ya minusvaliza. 2, quitan equipamiento. 3, están en zonas alejadas y generan hasta ciudades fantasma que se dan en muchas zonas de la República Mexicana. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no agarran valor esos inmuebles. Claro, y bueno, en cuanto a realidades, también podríamos considerar de que sí se puede invertir con poco dinero, esa es una realidad, sí. ¿No? Ahorita hablamos también del crowdfunding, aunque hacíamos una serie de connotaciones, y otra realidad también que se puede considerar es de que pues podemos, bueno, a mí me gustaría, porque platicamos ahorita previo al podcast, en cuanto a las realidades, ahí hablábamos de eso, me gustaría mejor tú lo expliques tú más a detalle. Sí, la realidad es que también puedes invertir en unidades, realmente en adquirirlas, no es que forzosamente necesites levantar una torre como para poder desarrollar completamente o tener el capital de una torre completa. No, o sea, lo que vas haciendo es vas segmentando, vas desarrollando proyectos por fases, eso es una realidad. No, y adicionalmente a ello, yo creo que lo que sí se tiene que decir recio y quedito es de que el negocio inmobiliario es un negocio de mediano y de largo plazo. Claro. Quien diga que es de inmediato, eso es falso. No, el hecho de que te vas a hacer multimillonario en el sector inmobiliario en un par de meses, sí, es una falacia. En un semestre eso no se da, ¿no? No, se debe de hacer múltiples operaciones y dependen lo mismo del perfil del inversionista. Pensar que de rentas te vas a hacer millonario, pues es también una falacia, ¿no? Digo, este mundo inmobiliario es amplísimo, pero yo creo que es importante ya hacer las acotaciones finales. No sé si quieres agregar algo más, arquitecto Gerardo. Pues nada más, digo, ojalá realmente tomen en cuenta estas observaciones que les hacemos y les hayamos aportado el valor suficiente. Sí tomen en cuenta que es importante el acercarse a un desarrollador experto. Entonces, o algún especialista que los pueda orientar un poco. Que en todos lados hay muchísimos, ¿no? Incluso hay organismos que donde están concentrados todos los especialistas en materia inmobiliaria, que vale la pena conocerlos y tocar puertas con ellos. Sí, es eso, para que les ayude un poco a clarificar, 1, su perfil, 2, qué es lo más conveniente para ustedes, ¿no? Digo, al margen de eso, pues realmente aquí pues en JF pues tenemos las puertas abiertas como para poder asesorarlos en el momento en que ustedes requieran, ¿no? Así es. Oye, si alguien te quisiera contactar, ¿cuál es la vía? No sé si nos quieres... Sí, claro, con todo gusto. Mira, para la parte de inversiones propiamente, sin adquirir los inmuebles, sino que quieran invertir propiamente ya sea con aportaciones de tierra o que sean con capitales que estén dispuestos a ponerlos a trabajar, lo que van a hacer es mandar un correito a gerencia@jfinversiones.com.mx, y si a lo mejor su perfil es un poco más conservador y lo que buscan es ese bien patrimonial con el cual van a trabajar en rentas, o si bien están buscando a lo mejor una casa para poderla habitar. Para habitar, ajá. Exacto, van a ir a ventas@jfinversiones.com.mx o también en la página de jfinversiones.com. Perfectísimo. Pues bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Yo creo que fue una plática muy sustancial. Nos encanta mucho el mundo inmobiliario. Me encantaría pues prolongar esta plática, pero pues ya lo vamos a hacer poco a poco en los próximos episodios sobre la marcha. Pero yo sí quiero agradecerte por último, y particularmente agradecer a todos los que se dieron el tiempo y el espacio para escucharnos, y decirles que vamos a continuar teniendo y buscando especialistas en la materia para que sigan abonando más a toda la información y que contribuya a que toda la industria inmobiliaria se vaya diseminando con todos los que queremos conocer más de ella. Muchas gracias y nos vemos próximamente en el siguiente episodio.